compartir con ustedes. Soy jornalista, que no es lo mismo que cursillista. En Barranquilla hice mi jornada de vida cristiana y también tengo, digamos, 3 recuerdos muy bellos de los cursillos de cristiandad en Barranquilla. En particular uno en torno a la alegría. Los cursillos se reunían, los cursistas se reunían en el Seminario Menor de Barranquilla y yo era estudiante allá y entonces siempre aprendimos casi por ósmosis eso de colores, ¿verdad? Entonces escuchamos de colores y el canto de colores, entonces por ahí, digamos, por ósmosis algo llegó. Recuerdo también la iniciativa misionera que veía mucho, especialmente en algunos documentales que me impresionaron mucho durante mi tiempo de seminarista, sobre El Salvador y Guatemala. Muchos cursillistas entregaron su vida ya por el Evangelio, porque eran delegados de la palabra, porque acompañaban a los sacerdotes y especialmente porque en Guatemala, sobre todo en la época de Monseñor Gerardi, ¿sí?, que era cursillista y que le dio voces, muchos fueron perseguidos sistemáticamente solo por el hecho de ser líderes de la comunidad, y hablamos de la comunidad en términos de evangelio. Tener la Biblia era pecado, entre comillas, para los que los perseguían y los asesinaban por eso. Yo tuve la oportunidad de ir a Sololá, a Guatemala, y allá me contaron una historia que me conmovió mucho, y es que un delegado de la palabra que era cursillista tuvo que esconder debajo de la tierra la Biblia, porque si no lo podían asesinar. Entonces la metió en una bolsa plástica como pudo, la escondió a la carrera y a los 20 años volvieron otra vez allá y encontraron la Biblia enterrada. Hay muchos signos de cursillos de cristiandad esparcidos en todo el continente que hablan de coraje, de valor, de entusiasmo, de testimonio, incluso martirial. Así que muchas gracias por ese don que le dan a la iglesia con su ánimo y con su deseo de servir especialmente al Evangelio. Igual quisiera agradecerles otro elemento, y es personas que fueron muy significativas también dentro de mi vida. Por ejemplo, el padre Luis Martínez de Barranquilla, que también un gran apóstol y también un gran amigo. Bueno, espero que ya me hayan perdonado, me hayan adoptado y me aguanten un ratito. Me robaron 40 minutos, pero vamos a negociar, vamos a tratar de hacerlo un poquito más breve. No sé si es posible colocar aquí la presentación. Bien, nuestro tema de esta primera parte de la mañana es de un texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Jesús hace una promesa que es también prácticamente un mandato, una misión, y es: ustedes recibirán el Espíritu, la fuerza del Espíritu, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Esta charla está inspirada un poco en ese tema, y a partir de la obra de Lucas yo les invito a que renovemos algunas cosas, nos inspiremos en otras, y de pronto a alguno quizás le podamos hacer un aporte medio novedoso desde la obra de Lucas. Ustedes saben que la obra de Lucas tiene 2 partes: el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Las 2 sumadas hacen la gran obra de Lucas, ¿sí? Y quisiera que a partir de esa gran obra de Lucas sacáramos algunos elementos que nos puedan servir para nuestra vida personal y para nuestro servicio en la iglesia.
Vamos también a tomar un recurso muy importante y reciente. Es el primer regalo que nos dio a nivel de magisterio el Papa Francisco, pero como él dijo, es un trabajo a 4 manos. Una encíclica que no ha sido muy estudiada y que ha pasado sin mucho eco, pero que yo creo que es muy importante que la rescatemos en esta ocasión, y es la Lumen Fidei, la luz de la fe, precisamente en torno al año de la fe. Una encíclica que, aunque es del Papa Francisco, él mismo reconoce, tiene un aporte muy significativo del Papa Benedicto XVI. Entonces, sin más preámbulos, quisiera que empezáramos aquí. Los niveles de nuestra fe hoy se basan sobre estos 3, digamos, integrantes fundamentales. Como centro de todo, base de todo, y quizás algunos podrían decir, es nuestra fe, está Jesús. Jesús no es un artículo de nuestra fe. En Jesucristo fuimos bautizados, en Él nos movemos, vivimos y existimos. Ya no habitamos nosotros, es Cristo quien habita en nosotros. Por lo tanto, nuestra fe es Cristo. ¿Ya? Nuestra fe es Cristo mismo. En segundo lugar, para aprender a vivir esa fe en Cristo, recurrimos a los primeros discípulos, aquellos que están presentes en los escritos sagrados, en el Nuevo Testamento. Y nosotros somos eco de esa onda del Evangelio que se ha expandido geográfica y temporalmente. Es decir, revisar nuestra fe hoy como discípulos misioneros significa renovar esa presencia de Cristo en nuestra vida y renovar nuestra fidelidad a Él a través de sus sucesores, es decir, de aquellos discípulos que llamamos apóstoles, pero que siguen siendo, digamos, los articuladores de todo este caminar de iglesia que vivimos. Estos 3 niveles tienen 5 aspectos, cada uno. 5 aspectos que se repiten en la obra de Lucas. El primero de ellos, la fe viene de nuestros padres. Jesús, aun siendo Él la palabra viva de Dios, asumió la fe de Israel. Y eso van a ser también los discípulos. Segundo, la fe nace de la escucha de la palabra. La fe nace de la escucha del Antiguo Testamento, nace de la escucha del Evangelio, del Nuevo Testamento, de la Biblia. Y nace también de esa palabra viva transmitida en la iglesia. Entonces, digamos que la Biblia no es un ingrediente de nuestra fe, sino es constituyente, fundamento de nuestra fe. Nace de ella. Tercero, la fe está animada por el Espíritu Santo. Es Él el que le da fuerza, la hace brillar, la hace permanecer, la hace expandirse por toda la tierra. Cuarto, la fe es una buena noticia. La fe es algo que nos hace gozar, tener esperanza, ilusión. Y finalmente, la fe se vive hoy, en un permanente hoy. Por lo tanto, está en constante actualización, dinámica de renovación. ¿Cuáles son los 5? A ver, examen de Alzheimer. Supongo que entendieron, sí. Les cuento algo. Me presentaron otro amigo que se va adquiriendo con el paso de los años. Está el alemán, que ya todos conocemos, ¿no? Pero también hay un italiano. Se llama Franco Di Teriolo. Franco Di Teriolo. Entonces, si no nos cae Alzheimer, de pronto nos cae Franco Di Teriolo. Y por eso no nos vamos a acordar. Pero bueno, yo creo que sí. Por lo que escuché allí
¿verdad? La fe de nuestros padres, la fe que nace de la escucha de la palabra, la fe del Espíritu, la fe de la buena nueva y la fe de hoy. Bien, hay un texto central para entender esto en el Evangelio de Lucas. Así lo quiso Lucas. No lo encontramos igual en los otros evangelios. Lucas quiso mostrarnos como la hoja de ruta, la inauguración, el discurso inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y en esa sinagoga de Nazaret, eso es imposible, no sé si alguno con ojo biónico es capaz de leer, pero bueno, tengo que ponerlo así. Pero es un texto muy conocido, ¿verdad? Es un texto muy conocido. Jesús en esa sinagoga, y dice aún más, la sinagoga de donde él se había criado, y agrega, a donde él asistía habitualmente. No sé a qué correspondería en la vida de ustedes. Algunos dirán su parroquia. Bueno, lo cierto es que es un lugar familiar, es un lugar casi doméstico. Ese es el espacio donde Jesús va a iniciar su ministerio. Y lo hace, como dijimos en primer lugar, asumiendo la tradición de Israel, lo que significa la sinagoga, lo que significa el culto sinagogal, lo que significa la palabra proclamada allí. Jesús, pudiendo hacer algo completamente nuevo, asume la historia de Israel. Y esa historia de Israel se convierte entonces para nosotros en una preparación para comprender a Jesús. Segundo, Jesús toma un texto o le presentan un texto del rollo del profeta Isaías. Y es a partir de la profecía de Isaías que Jesús va a entender y va a presentar su misión a los demás. Es decir, escucha la palabra de los profetas, la proclama y la vive, la hace suya. Un poco como lo que buscamos con la famosa lección divina. Me imagino que, si no todos, la mayoría de ustedes la practican. No es una palabra que se queda en el texto, sino que empieza a ser parte de la vida nuestra. Y eso es lo que hace Jesús a partir del texto de Isaías. Lucas nos recoge ese texto abreviado. Sin embargo, incluye algunos elementos muy importantes que justamente hacen parte de lo que Jesús entiende por su misión, y es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido, me ha consagrado. Los comentadores consideran que ese momento es especialmente el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo se muestra visiblemente en forma de palabra. Pero realmente no es solo el momento del bautismo, es toda una dinámica que Lucas nos va presentando prácticamente desde la primera página del Evangelio. El Espíritu Santo es el que mueve toda la historia de salvación. Quedan llenos del Espíritu Santo ¿quiénes? María, Isabel, Juan Bautista, Zacarías, Simeón. Todos ellos van viviendo cada uno una experiencia intensa del Espíritu Santo, una unción, ¿sí?, que los hace alabar, que los hace saltar, que los hace aceptar, que encarna en las entrañas de María a este Hijo del Altísimo. Todo esto hace el Espíritu Santo. Y en este capítulo, precisamente 3 y 4, nos muestra que el Espíritu Santo también se manifiesta en Jesús. A partir de allí hay como una especie, entre comillas, de silencio. No se vuelve a hablar de que haya alguien que
retoma el tema. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 nos muestra que es el mismo Espíritu que estuvo en María, en todos estos personajes de la infancia de Jesús. En Jesús viene a los discípulos. Y a partir de allí comienza una serie de Pentecostés. No es solamente el Pentecostés del capítulo 2. Ustedes siguen la lectura y se van a dar cuenta que el Espíritu Santo sigue llenando la vida de muchos que van escuchando a los apóstoles cuando predican. Es decir, el Espíritu Santo continúa el trabajo dinamizador de la fe, que es la misma fe de los discípulos, la misma fe de Jesús y la misma fe nuestra. Dice que este Espíritu lo unge para anunciar la buena nueva, la buena noticia. El texto que estamos tomando acá, que tiene Lucas, es del capítulo 61 de Isaías. Corresponde a lo que los exégetas llaman, o los biblistas llaman, el tercer Isaías. Yo prefiero hablar de un segundo Isaías alargado. Pero, ¿qué quiere decir eso del segundo Isaías? Es una escuela profética de Isaías, por eso se llama Isaías, pero que le toca a otro tiempo. No es la misma época del primer Isaías. Al primer Isaías le tocó justo antes del exilio. Recuerda del exilio, ¿no? Cuando los babilonios llegaron, invadieron el territorio, los cruzaron, se los llevaron para el centro del imperio, ¿sí? Y dejaron allí a los más pobres de Israel. Pero se llevaron a lo más importante del país, los que podían representar una especie de peligro para el equilibrio gubernamental o político de la zona. Y es así que este segundo Isaías le toca migrar, y en el destierro empieza a meditar cómo despertar la fe de este pueblo que está contra el piso, que perdió todas las columnas de su fe hasta el momento. Perdió la tierra, perdió al rey, perdió el templo y por lo tanto la presencia de Dios y su forma de relacionarse con él. Este Isaías le toca sacar de las cenizas justamente una nueva fe, una fe renovada, y también una nueva evangelización. Por eso ese segundo Isaías es muy importante para entender lo que significa la fe y la nueva evangelización aún en nuestros días. Gracias a ese segundo Isaías hablamos justamente de la palabra Evangelium, es decir, buena noticia, evangelio. A él se le ocurrió pensar, o fue inspirado para pensar, que hablar de un Dios que renueva la fe y que renueva a este pueblo de Israel y lo hace salir de esa situación de exilio, de depresión, es una buena noticia. Y que esta buena noticia hay que anunciarla por los montes, hay que decirle a Israel, alégrate, hay que decirle a todos que comienza una nueva época. Esta es una idea del segundo Isaías. El Señor, el Espíritu Santo, inspira al segundo Isaías justamente eso: evangelio, evangelizar. Así que todos los que en el Nuevo Testamento hablan de evangelio, de evangelizar, son herederos del segundo Isaías. Y por eso Jesús adopta aquí la misma expresión. ¿Para quién es la buena noticia? Si ustedes van descubriendo a quiénes se refiere, son generalmente gente que está mal, ¿sí? Son los que están marginados, son los pobres, son los que están en el cautiverio, ¿sí? Son los que están oprimidos, es decir, aquellos que no pueden social, políticamente, económicamente, culturalmente estar contentos, porque hay muchas circunstancias que hacen que su vida sea más penosa, más difícil. Y esta es la gran noticia: el Señor tu Dios no te ha abandonado,
El Señor tu Dios está cerca. El Señor tu Dios es quien te ama. Y hay palabras hermosísimas de ese amor de Dios que consuelan, que reconstruyen, que reaniman y sobre todo que nos hacen sentir el gozo y la esperanza de algo nuevo. Algo nuevo está sucediendo. Y esa es justamente la buena noticia, el Evangelio. La acción de comunicar esa buena noticia es justamente lo que llamamos nosotros evangelizar. Pero miren que estamos hablando de la fe en un mismo Dios que es creador de todo y que sigue fiel, que no ha abandonado sino que ha perdonado a su pueblo y que quiere hacerlo renacer de las cenizas y llevarlo del cautiverio nuevamente a su tierra. Todo eso hace parte de esa buena noticia que Jesús está proclamando, pero que ya no es el contexto del segundo Isaías, es un nuevo contexto, es el contexto de la plenitud que significa Jesucristo, es la plenitud de la revelación de Dios y es la plenitud también de la comunión con Él. Por lo tanto, la gran noticia es que el Señor está con nosotros, que ese Señor se ha acercado tanto que es uno como nosotros, que vive nuestras mismas circunstancias, que nos puede tocar, que lo podemos ver, que nos puede escuchar. Dios se había revelado siempre de forma invisible, a través de su voz. Ahora se revela en un rostro que podemos no solo ver, sino también un cuerpo que podemos tocar e incluso, porque Él lo quiso así, hasta comer. Es decir, no puede haber un Dios más cercano. Esa es la gran noticia que tenemos. Y esa gran noticia, vemos aquí al final, ¿cuál era la quinta? La fe se vive hoy. Esta palabra era de hace, pues en la época de Jesús sería hace 500 años, más o menos. Ya, para nosotros serían 2500 años. Pero esa palabra Jesús la actualiza y dice que esta palabra se está cumpliendo en Él. Se está cumpliendo con sus hermanos y amigos y familiares. Se está cumpliendo en Nazaret. Se está cumpliendo en esa época. Y eso es lo que hace que esa palabra de hace 500 años tome vida como si fuera dirigida para esa misma gente. Hoy se cumple esta palabra que acaban de oír. Esa es la fuerza revitalizadora de la fe. Es la fe de Jesús. La fe de Jesús es su relación con el Padre Dios y es su misericordia infinita y su amor por nosotros. Esa es la fe de Jesús. Es la fidelidad al plan de Dios y es su pasión por nosotros lo que mueve la vida de Jesús. ¿Hasta ahí vamos claros? Todo está en el capítulo 4, versículos 16 al 21 del Evangelio de Lucas. ¿Sí? Es el primer día de su gran inauguración ministerial. Ahí comienza su ministerio, en la sinagoga de Nazaret. Pero, más difícil se las puse, ¿verdad? Bueno, pero los colorcitos ayudan, ¿no? De colores. Bueno, ayudan, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el primero corresponde al negrito y así los otros colores. Aquí hay un hecho muy interesante, y es que todo ese libro extenso de Hechos de los Apóstoles muestra lo mismo que se dijo en el capítulo 4, versículos 16 a 21, en la vida de los apóstoles. Es decir, si de Jesús se dijo que fue a la sinagoga donde se había criado, donde era familiar, donde seguramente estaba hasta un maestro de la ley que le enseñó a leer la ley, ahí estaban todos. Pues los apóstoles también van a permanecer vinculados a Israel. Y esa vinculación a Israel los hace ser, por una parte, agradecidos
y por otra parte también fieles, porque no es un invento de ellos, no es un invento de Jesús, es el plan de salvación de Dios desde los orígenes de la humanidad. Y entonces, ¿qué hacen los discípulos para mostrar esa adhesión, esa cercanía? Dice que asistían, bueno, primero que no se fueron de Jerusalén. Jesús les dijo, permanezcan en Jerusalén. Segundo, decía que asistían al templo todos los días. Y tercero, que cuando iban a unos lugares diferentes donde no había templo, entonces iban a las sinagogas y allí participaban del culto sinagogal, del culto de la palabra. Es decir, ellos mantuvieron su gratitud, su cordón umbilical de fe ligado a justamente los padres, que es el pueblo de Israel. Segundo, estos mismos discípulos van a partir de la palabra de Dios, de la Escritura, para presentar la novedad de Jesús. Cuando están en el culto sinagogal, entonces le piden, por ejemplo, a Pablo, por favor, dirígete a todos nosotros y dinos algo de este texto. Y Pablo decía, esta palabra que ustedes acaban de escuchar se cumplió en Jesús de Nazaret. Claro que el discurso duraba casi una hora, yo lo abrevié en 2 segundos. Pero él pasaba por toda la historia de salvación para mostrar que Jesús estaba presente allí como una promesa y que ahora esa promesa se había cumplido. Era alguien que escuchaba la palabra de Dios, era alguien que leía la palabra de Dios, era alguien que proclamaba y vivía esa palabra. Y por eso hacía que esa palabra tuviera vida en Jesucristo. Es decir, que esa palabra fuera una persona, fuera Jesús. Cuando yo no vivo la palabra así, la palabra siempre se queda un libro que lo abrimos muy bonito en la sala, pero nunca se vive, nunca se lee, nunca llega a penetrar al corazón de las personas. Y esta es la experiencia que les permite también entrar en diálogo con ese pueblo y llevarlos, conducirlos al encuentro de la plenitud en Jesús. Este diálogo muestra igualmente que es el Espíritu Santo el que los guía, el que los anima. Y no una vez, permanentemente. Jesús lo hace como una promesa en el Evangelio, después lo vuelve a repetir en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, se cumple en el capítulo 2 y a partir de allí ustedes van a ver cómo ese Espíritu Santo se va repartiendo a todos, incluso a aquellos que ellos tampoco han controlado, ni han pensado, ni han predicado. Es donde el Espíritu Santo quiera actuar. Algunos comentadores dicen que ese es el tiempo del Espíritu Santo. Y por eso es que el Espíritu Santo aparece como un protagonista de los Hechos de los Apóstoles. Incluso hay un texto donde dice, les prohibió el Espíritu Santo evangelizar allí. Imagínense, tenía tanto poder y autoridad que podía prohibirles y decirles aquí no y allí sí. El Espíritu Santo es el que guía la vida de estos evangelizadores. Y aquí viene otro elemento más. Cuando ellos también empiezan a hablar de Jesús, adivinen qué, no hablan ya solo del reino, como lo hablaba Jesús, sino hablan del reino cumplido en la persona de Jesús, muerto y resucitado. O sea, que lo que Jesús anunciaba como reino es Él, como realidad cumplida en su pasión, muerte y resurrección. Entrar en contacto con Jesús es vivir el reino de Dios. Y esa era una gran noticia, era una buena noticia, era una maravillosa noticia. Pero ¿saben qué? Nosotros le pusimos a esa predicación no el nombre solo de evangelio, sino también de querigma, es decir, anuncio. Es decir, reino y anuncio, querigma, de Jesús muerto y resucitado se fundieron en una sola realidad. La buena noticia que nosotros tenemos para anunciar al mundo tiene un nombre propio.
Jesús. Y eso es lo que los discípulos empezaron a pregonar. Jesús, Jesús, Jesús por todos lados. Y no es lo mismo que le digan a uno una doctrina, una idea, a que le presenten una persona. Porque con una persona uno se relaciona. Con una idea, pues, uno la entiende o no la entiende, la acepta o no la acepta. Con una persona uno entra en diálogo. Y esa es la buena nueva. La buena nueva es Jesucristo. Y finalmente, vemos que esa buena nueva, que está dirigida especialmente a consolar a los pobres, se convierte además en ¿qué? En una realidad permanente, actuando. Los apóstoles no van a usar, o por lo menos Hechos de los Apóstoles, no van a usar esa expresión tan fuerte que aparece en el Evangelio, ¿no? Hoy, dice Jesús, ¿no? Dice, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Se acuerdan otra vez donde dice hoy? Saqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y muy bien, al final del Evangelio, el famoso llamado buen ladrón, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. En los Hechos de los Apóstoles no aparece esa fuerza, esa solemnidad del hoy, pero ustedes sí van a ver que va a haber muchas ocasiones donde ellos dicen hoy, y esa especialmente tiene que ver con una predicación sobre el querigma. Cuando ellos dicen que Jesucristo resucitó, como se cumple la escritura, ¿sí? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ese hoy tiene la misma fuerza, porque quiere decir que Jesús es siempre presente. Jesús siempre tiene algo que decirle al hombre y a la mujer de cada tiempo, de cada lugar. Esto, mis hermanos, es el mejor producto de marketing que cualquiera pueda tener. En muchas empresas se matan innovando y actualizando para ver cómo conquistar el mercado. Nosotros tenemos uno y es el mismo. Y Él mismo, por la fuerza del Espíritu, tiene el poder de estar hablando al hombre y a la mujer de hoy. Es lo que llamamos la contemporanización del Evangelio. El Evangelio siempre es contemporáneo a los hombres y las mujeres de todo tiempo. Se traduce a todas las lenguas, se pone todos los vestidos, canta de todas las maneras, tiene siempre algo que decirle al ser humano de cualquier latitud y de cualquier época. Nosotros, y dice aquí entonces la Lumen Fidei, tampoco recibimos la fe o nos inventamos la fe, sino que esa fe nos llegó a nosotros. Y miren, hay una frase muy bella, dice, el Dios de Abraham era un Dios de una persona. Si ustedes recuerdan, decía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Qué bonito poder decir, el Dios de mi abuela, el Dios de mi mamá, el Dios de mi catequista, el Dios de aquel hermano o hermana cursillista que predicó aquel cursillo donde yo sentí justamente un llamado a seguir a Jesús, a vivir un encuentro personal con Él. Era el Dios de Él. Y ese Dios de Él me lo comunicó. Pero no era solo el Dios de Él, era también el Dios de otros hermanos. Es decir, que la fe, y nos lo recuerda Lumen Fidei, es algo que se va viviendo a lo largo de toda la historia. Nuestra fe es histórica. ¿Y saben qué? Israel, cuando quería hacer el credo, no lo hacía como nosotros lo hacemos hoy. ¿Cómo rezaba el credo Israel? ¿O cómo lo reza todavía? Mi padre era un arameo errante, ¿ya? Mi padre era un arameo errante, es Deuteronomio capítulo 26. ¿Sí? Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, allí fue esclavizado y Dios lo sacó con un brazo fuerte y mano extendida y lo sacó por el desierto y le dio esta tierra, que es la tierra que produce los frutos que yo ahora te estoy dando. Así funciona la fe de Israel. Si ustedes
quieren vivir la fe de Israel, tienen que contar la historia de la fe de su familia. Y hay un gran problema con nosotros los cristianos. Los cristianos nos volvimos anónimos en la transmisión de la fe. Perdimos esa continuidad histórica. La mantenemos firmemente a través de lo que llamamos tradición de la iglesia y magisterio, porque se expresa también a través del magisterio. Pero en la vida cotidiana no hay ese vínculo que me hace pensar lo que dije ahorita. La fe o el Dios de mi abuela, el Dios de mi madre, el Dios que yo conozco, que yo vivo. ¿Sí? Eso no existe. No existe. A veces somos tan olvidadizos, ¿verdad? Un Alzheimer espiritual, un franco deterioro espiritual, que nos hace olvidar lo que pasó ayer. Ayer estábamos esperando un bus, un taxi. Ay, Señor, que pase rápido, mira que está a punto de llover. Ay, Señor, mira que está de noche, que me van a atracar. Por favor, manda el taxi. ¡Prum! Llegó el taxi. ¿Sí? Y entonces al día siguiente, ahorita en la salida, seguramente, ay, Señor, es que tú nunca me escuchas. Mira que no me has mandado un taxi, mira que ya llevo esperando 1 hora acá. Y ayer no hay memoria. No hay memoria. Prácticamente, entre comillas, recuperamos la memoria, y eso en, ¿cómo se llama?, en piloto automático en la celebración eucarística. ¿Verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es nuestro espíritu. Ahí recuperamos medio la memoria, ¿ya? Pero realmente no hay una memoria histórica que nos haga ver nuestra vida como una historia de salvación. Y eso lo está recalcando la Lumen Fidei. Nos pide que recordemos que nuestra vida es precisamente también un recuerdo de los beneficios de Dios. El fundador de mi comunidad, San Juan Eudes, hizo al final de sus días un memorial de los beneficios de Dios, y empezó a hacer una especie de diario con los hechos más significativos de la vida, mostrando que Dios estuvo presente desde antes de su concepción. Otro elemento importante es justamente el de ¿qué? ¿Cuál era la segunda? La escucha de la palabra. Nuestra fe no es la repetición del credo. Nuestra fe no es solamente confesión. Nuestra fe no es solamente contemplación. Nuestra fe también es escucha. Escucha. Esa hace parte también del famoso credo de Israel. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Escucha, escucha. Escucha es lo que abre la puerta del diálogo. Y la escucha de la palabra es la que hace que la fe sea siempre viva y eficaz, porque es una relación interpersonal. Y nos muestra al final del documento algo muy valioso que siempre lo recordamos, pero es que la mujer de la escucha de la palabra es María. Y es una palabra que tiene el poder no solamente de ser escuchada, sino de transformar la realidad. La palabra tiene el poder de transformar mi vida y de obligarme a comunicarla. Se vuelve expansiva. ¿Sí? La recibo, la escucho, pero es tan importante que termino comunicando, termino contagiando a los demás. ¿Cuál es el tercero? La fe está animada por el Espíritu. Lo que liga este documento con el Espíritu es muy hermoso. Habla de la palabra siempre transformación. Y dice, es el amor que transforma la vida. O sea, la fe como tal, si la tomamos simplemente como decir, sí creo, no va a transformar la vida. Pues, de hecho, ¿cuántas veces decimos sí creo y participamos a veces sin estar dudosos de lo que estamos diciendo? O preguntamos y nadie sabe qué fue lo que dijo. Sobre todo sucede en los bautismos, ¿no? ¿Creen ustedes, padre y padrino? Sí creo. Pues, si no lo dicen, el padrecito se va a molestar y va a detener el bautismo y se acabó la fiesta. Entonces toca decir sí creo. Pero lo cierto es que el sí creo, así de boca, no expresa la vida. ¿Quién hace que la fe transforme la vida? El Espíritu.
¿Qué es el amor? El amor termina entonces haciendo que toda mi vida se convierta en expresión de fe. Cuando yo digo Padre nuestro, no solo digo Padre nuestro, digo hermano mío. Y yo siento que ese espíritu que habita en mí me hace decir, Abba Padre, es el que me lleva a crear comunión con mis hermanos. Eso hace la fe. La carta a Santiago es muy dura con eso. Primera de Juan también es muy dura con eso. Dice, no puedes decir que crees si no estás experimentando el amor con tus hermanos. Y esa es la acción del Espíritu Santo. ¿Cuál era el cuarto? Es una buena noticia. A ver, vamos a tratar de leer hasta donde podamos. Bueno, yo aquí hago trabajo, voy a leer en el computador. La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio. Por eso, quien cree nunca está solo, porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros. Quien recibe la fe descubre que las dimensiones de su yo se ensanchan y entablan nuevas relaciones que enriquecen la vida. Hablar de fe comporta a menudo hablar también de pruebas dolorosas. Está hablando de Pablo. Pero precisamente en ellas San Pablo ve el anuncio más convincente del Evangelio. Cuando Pablo dice, llevo en mi carne las estigmas o los estigmas, ¿verdad?, de Cristo crucificado, no piensen pues que fue como el Padre Pío, no. Es porque él está lleno de cicatrices. Las veces que lo apedrearon, las veces que le dieron látigo, las veces que lo golpearon, las veces que le tocó asaltantes en el camino. Está lleno de cicatrices. Y todas esas cicatrices hablan de Cristo crucificado. Y todas hablan de Dios que está aquí, de Jesús que está vivo. Es decir, tiene el poder de transmitir gozo, alegría, esperanza. Finalmente, ¿cuál era la última? Este texto también tenemos. Alguien, a ver, yo creo que sí alcanzan ahí, está un poquito más grande, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba optométrica. Entonces vamos a tratar de leer en corito. Aprendemos así que la luz de la fe está vinculada al relato concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y al cumplimiento progresivo de sus promesas. O sea, promesa, cumplimiento. Promesa, cumplimiento. La gran promesa, Jesús. El gran cumplimiento, Jesús. ¿Verdad? Pero a partir de allí, ¿sí?, empieza a darse una serie de el que me sigue, como dice por ejemplo Juan dice, ¿ya? El que cree en mí no morirá, ¿sí? El que habita en mí, yo habito en él, y mi Padre habitará también en él. O sea, hay comunión. Y así como eso va muchos textos que te van haciendo recordar que el que deje padre, madre, recibirá el 100 por 1. Si toman veneno no les hará daño. Hay muchas promesas que se van viviendo como hoy de salvación. Terminemos. Con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado y a través de los sacramentos también hoy nos toca. La liturgia nos lo recuerda con su odie, el hoy de los misterios de la salvación. Si ustedes quieren ver dónde se verifica el hoy de salvación de nuestra fe, ¿dónde creen? Muy especialmente en la Eucaristía. Todos los sacramentos, pero como no todos los sacramentos los vivimos todos los días, la Eucaristía es el gran hoy. El gran hoy. Especialmente el gran hoy cumplido de yo estaré siempre con ustedes. ¿Ya? Mis hermanos, todo esto que hemos dicho hasta ahora, lo que hace es constituir nuestra fe a partir de lo que dijimos desde el principio. ¿Se acuerdan? La fe viene desde nuestros padres, se ha transmitido. Y dice el Papa,
como una llama enciende otra llama. Ustedes saben que hay dos formas de prender un fósforo, ¿verdad? En la costa llaman un fósforo, ¿verdad? Una es coger el fósforo y empezar a rasgar, ¿verdad? Y se enciende. La otra, usted ya tiene encendido uno, lo enciende de otra llama. Hay un rito muy bonito en el momento del bautismo, ¿no? Reciban esta luz. Y la luz es un cirio que se enciende del cirio pascual y se la van pasando. Dice así el Papa: es una llama que enciende otra llama. La fe es así. La fe es así. La fe nace de la escucha de la palabra. La fe del Espíritu, que es el que la mueve, la dinamiza, la mantiene viva. La fe de la buena nueva, que hace vivir el gozo, la alegría, la esperanza. Y la fe siempre actual, el hoy. Les voy a dejar unas inquietudes. ¿Qué hora es? No. Yo creo que ya pasó la hora del descanso. Pues no hay descanso, seguimos aquí. Pero les quiero dejar una tareita como cursillistas. La primera es muy fácil. A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Dicen los psicólogos que lo que primero viene a la mente, eso es lo que es. ¿Ya? La primera pregunta dice: ¿quién te transmitió la fe que vives hoy? Bueno, ahora vamos a traducirla en cursillo de cristiandad. ¿Cómo se llamaba aquella persona que con su testimonio te impactó a ti? Díganlo, se olvidan. De pronto va a ser la última vez que lo mencionen, ya después no se van a acordar. Algunos están con las castañuelas. ¿Saben que eso daña el movimiento? ¿Saben por qué? Porque el movimiento de cursillos de cristiandad se sostiene sobre el testimonio de fe que cada uno comunica. Y de verdad que aunque uno dice no, pero lo importante no es la persona que lo dijo, sí es importante. ¿Ya? Yo creo que Agustín nunca se olvidó de Ambrosio. ¿Ya? Y Teresa de Jesús nunca se olvidó de Agustín. Y Teresa, bueno, también se llama Teresa, pero la conocemos más como Edith Stein, nunca se olvidó de Teresa. Y si le preguntamos a Agustín, tampoco se olvidó de Pablo, y Pablo no se olvidó de Jesús. O sea que Jesús, Pablo, Agustín, Teresa de Jesús, Edith Stein, todo es una cadena de fe. Una cadena de fe. No hay que olvidarlo. Es lo que llamamos también comunión de los santos. Son los que nos van transmitiendo y animando en la fe. No se olviden de ellos, traten de recordarlos. Oren por ellos. Si fallecieron, oren por ellos, ofrezcan la Eucaristía por ellos, denle gracias a Dios por ellos, porque fueron el instrumento de Dios para que usted esté viviendo aquí su fe hoy, con Cristo vivo. Segunda cosita. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios leída, escuchada, vivida en el movimiento de cursillos de cristiandad? ¿Qué tanta palabra de Dios se mueve entre ustedes? ¿Sí? Yo recuerdo que en jornadas de vida cristiana nos regalaban siempre un Nuevo Testamento. Lo teníamos marcado y para algunos fue el primer Nuevo Testamento que tuvieron. ¿Ya? ¿Qué tanto se sigue escuchando? ¿Qué tanto se sigue leyendo? ¿Qué tanto se sigue viviendo o inspirando la vida, verdad? Segunda cosita. Tercera, ¿identifican los signos de un nuevo Pentecostés en la iglesia? Hace 60 años ustedes fueron el Pentecostés de la iglesia. ¿Son conscientes de eso o no? Tan Pentecostés que también los creyeron borrachos. Y hubo más de una incomprensión y hubo más de una situación difícil hasta que el cursillo de cristiandad se extendió por todo el mundo, ¿verdad? Pero hay un gran peligro, y es que un ejército se puede volver un valle de huesos secos si no tiene la fuerza del Espíritu, el aliento de la palabra. ¿Ya?
Entonces, cuidado, porque por más que lleven 60 años, no sé si vamos a cumplir 100. Eso esperamos. ¿Ya? Eso esperamos. ¿Cómo están las nuevas generaciones? ¿Se están preocupando por ellas? Por ahí vamos. ¿Ustedes ven el Pentecostés de la iglesia, lo ven? ¿Ven la oportunidad con Papa Francisco, no la ven? Latinoamericano, argentino. Bueno, los argentinos es de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. ¿Ven el Pentecostés que se está hablando? ¿Aparecida? ¿Ven ahí algún Pentecostés? Ustedes se ven reflejados, aquello que parecía una herejía hace 60 años, lo ven hoy como algo natural, normal, como una expresión casi que, entre comillas, totalmente católica, ¿ya? De lo que antes era solo de Cursillo y ahora es de toda la iglesia. Pues eso también hay que valorar. ¿Cómo comunicas el Evangelio? Es una buena noticia para los que te escuchan, te ven o viven contigo. Con frecuencia un cursillista contagia a otro, porque casi siempre llegan por invitación de otro. ¿Sí? Si faltan es porque ya se nos ha perdido el encanto, el atractivo. Pues si lo invitaba a una chica de 15, pues de pronto no se animaba, ¿verdad? Ahora ya no son tan quinceañeras ni tan quinceañeros. ¿Sí? ¿Cómo contagiamos la buena noticia? ¿La vivimos? El Papa Francisco, con su estilo tan jocoso, tan simpático, dice que no podemos anunciar a Cristo resucitado con cara de funeral, ¿verdad? Con cara de pepinillo en vinagre. ¿Sí? Si queremos contagiar a otros del gozo y la alegría, tenemos que hacerlo como lo hizo el payaso. ¿Ustedes vieron? Hay un video bellísimo de Juan Pablo II, ¿no? Destornillándose de risa Juan Pablo II con un famoso payaso español, creo que es, ¿verdad? Ustedes son capaces de hacer gozar así el Evangelio a los demás. Y ahí, y viene la última. ¿Qué implica para el movimiento de Cursillo de Cristiandad el hoy de la salvación? El cumplimiento de las promesas. Bueno, espero que puedan tomar un buen descanso, un buen refrigerio, pero no se olviden, ¿no? Que ahorita ya se olvida y ya se pasó todo, borrón y cuenta nueva. Vamos a retornar después y vamos a tomar otro espacio para seguir profundizando en nuestra fe. Buen provecho. Aprovechamos estos momentos para que ustedes, pues las preguntas que tengan a bien formularle al Padre Guillermo Acero, las anoten, van al refrigerio y luego cuando regresemos del refrigerio podamos compartir con él sus inquietudes. Ya tenemos la primera pregunta para el Padre Guillermo Acero. Me permito leer esta pregunta. Usted dijo que ojalá no nos convirtiéramos en huesos secos. Le pregunto, ¿ustedes los sacerdotes sí están verdaderamente motivando a los jóvenes y los adultos para que accedan a las jornadas de vida cristiana y a los cursillos? Esto desde los confesionarios. Bueno, yo la verdad, aunque hice jornadas de vida cristiana, yo no soy asesor, entonces no podría dar una respuesta directa. No hay duda que los movimientos, especialmente movimientos dirigidos a los jóvenes, son una de las grandes urgencias. Ya en general se nota a nivel mundial, nosotros quizás menos, pero se nota un aumento de la edad de la población de fieles católicos en todas partes. En América Latina, sobre todo, la edad crece a medida que nos acercamos al sur. El país con el nivel más alto
de promedio de edad de los católicos es Uruguay, ¿ya? Y no sé cuál, entre Chile o Argentina, cuál de los dos, pero casi están parejos, ¿verdad? Pero en Europa y en Norteamérica ciertamente es mucho más notorio. Sin embargo, creo yo que por lo menos aquí en Colombia está funcionando jornadas de vida cristiana. Siempre depende de quién está al frente, ¿no? Como en cursillos también supongo, ¿no? Cuando hay alguien motivado, entusiasta, comprometido, pues se consigue gente que vaya a los retiros. Pero digamos que yo sé, por ejemplo, en Barranquilla y en Cartagena, el movimiento está funcionando fuertemente en la jornada de vida cristiana. Yo personalmente siempre recomiendo a los chicos el retiro de jornadas, ¿ya? Y creo que, por ejemplo, debía haber alguna alianza a veces también con catequesis de confirmación, con colegios, ¿verdad? Porque creo que es una experiencia formidable, incluso con pastoral universitaria, por ejemplo. Si ustedes en cursillo quieren tener gente joven, en los retiros sería bueno aliarse con pastoral universitaria para que sea otra de las ofertas que se le hacen a los jóvenes para vivir su vida cristiana más comprometidamente. Una segunda pregunta, padre. ¿Cómo debo perseverar para que Dios aumente mi fe? Pues cuando encuentre la respuesta me dice a mí. Pues lo que hacemos todos, ¿no? ¿Cómo hace para sobrevivir? Respirar. Si usted deja de respirar, un día se muere. Igual también tiene que, en la práctica de la fe o la vivencia de la fe, tiene que tener un ejercicio vital que exprese su fe. La oración es una de ellas, quizás la más a la mano que tenemos, pero evidentemente que la participación en la vida de iglesia es fundamental y por experiencia propia también lo digo, la experiencia de la lección divina es muy importante y también otra cosa que es esencial es la caridad, ¿verdad? Una fe, como dice Santiago, sin obras se va perdiendo su horizonte. Entonces también ahí tiene que haber un anclaje de caridad hacia los demás. Muchas gracias, padre. Preguntamos alguna otra pregunta por acá dentro del auditorio. ¿No hay más preguntas por acá? Acá. Perdón, padre. Hoy se ha cumplido la palabra y habla de merchandising, de marketing, y la asoció a la fuerza del Espíritu Santo. Yo quisiera que me uniera un poquito más ese problema tan grande, por favor. También una broma, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un producto, ¿verdad? Sí. Que se vende por sí solo y que no necesita, como hacen las empresas, de estar buscando nuevos productos siempre, ¿no? Sino que es alguien que se renueva constantemente. Me refería más que al Espíritu, me refería a Jesús, ¿ya? Entonces, tenemos la mejor fuente de vida que podemos ofrecer al mundo. De las cosas que me llama la atención de esta Lumen Fidei es que la primera parte se dedica a decir: la fe no es solo para aquellos que han renunciado a la razón, ¿ya? Como quien dice, mira, no te pongas a demostrar esto por la razón porque no hay salida. No, la fe es un camino también razonable de vivir la vida y de entender el mundo y de ofrecerlo para el mundo entero. Y eso creo que fue un gran aporte de Benedicto XVI, enseñarnos que pensar no es no creer. Pensar nos ayuda a creer más, ¿ya? Y en ese sentido creo que un poco de inteligencia en la forma como creemos y evangelizamos también hace parte de nuestra dinámica evangelizadora. Bueno, bien, si les parece, entremos en materia con la segunda conferencia. Usted, como sacerdote que no hace parte del movimiento de Cursillo de Cristiandad, gracias, ¿cómo percibe el movimiento desde afuera?
mucho más joven, la fuerza, la vitalidad que tenía el movimiento Cursillos de Cristiandad, a mí, yo no estoy hablando de la iglesia, a mí me impactaba muchísimo, porque había toda una dinámica de compromiso eclesial, porque en ese momento no eran muchos los movimientos de iglesia que existían, y porque realmente la propuesta de Cursillos era una propuesta que vinculaba fuertemente la vida, ¿ya? Entonces no era solo la conversión, un encuentro personal, sino también una transformación de la vida. Y les comentaba el ejemplo de estos cursillistas que fueron catequistas en América Central y cuyas vidas giraron en torno tanto al Evangelio que gracias a la experiencia de Cursillos entendieron que la única forma de evangelizar en muchos contextos es dar la vida, es derramar su sangre. Entonces, para mí eso es lo que me queda en mi memoria de Cursillos de Cristiandad, y me parece que lo valida permanentemente. Quizás, pues, evidentemente ustedes se dan cuenta, tienen que haber más jóvenes, porque si no, no se renueva el movimiento, ¿ya? Y no es que no estén jóvenes, hay muchos jóvenes, ¿verdad? Pero la verdad es que se va creando una brecha generacional. Se va creando una brecha generacional, porque el diálogo no se establece tan fácilmente cuando hay separaciones de edades muy notorias. Entonces, por ejemplo, si ya los que dirigen un encuentro de cursillos un fin de semana no tienen el lenguaje de hoy, por ejemplo, yo también fui charlista de los equipos de los encuentros matrimoniales y de los equipos de los encuentros católicos de novios, y las canciones que a veces poníamos eran canciones de los años 80. Entonces evidentemente los chicos pues la escuchaban, la letra era bonita y a más de uno nos decía algo, pero ya no les decía nada a los otros, o sea, nada. Entonces esos son el tipo de cosas que hay que mantener siempre refrescando, renovando, actualizando, ¿verdad? Porque es el lenguaje justamente que tiene que ver con la charla de ahora, que es nueva evangelización. Es decir, ¿por qué es necesaria una nueva evangelización? Porque el mundo cambia, ¿verdad? La evangelización como tal es la misma, pero su forma de llegar al hombre tiene que contemporizarse, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan de Jesucristo? Bueno, todo eso quiere decir que somos de los años 70. ¿Sí? Porque, pues lo cantan. Yo lo escuché ahorita en la Jornada Mundial de la Juventud y dije, ¿y eso todavía lo cantan aquí? Sí, lo cantan, pero ya no tiene la misma fuerza entre rebeldía y entre chispa y entre... No, suena como música para planchar, ¿verdad? Nosotros decimos música para planchar, es la música romántica de los años 70, 80. Dice porque es la que uno usa cuando está planchando. Bien, no sé si hay alguno más. ¿Cómo podemos dar a conocer el movimiento por los sacerdotes del país para que nos ayuden a divulgar el movimiento y a conseguir candidatos y para que nos ayuden a motivar a que muchas personas vivan este encuentro? Bueno, los curitas nos conquistan por varias cosas. Por la comida, empezando por ahí. Si ustedes viven en una parroquia y el párroco no es cursillista, invítenlo a comer. Háganse cercanos. Así comienzan todas las relaciones. Nadie le apuesta nada que no sienta el sabor de familia, de confianza, ¿verdad? Entonces tienen que ser amigos de sacerdotes, tienen que ser cercanos a los sacerdotes, tienen que ser la mano derecha e izquierda del sacerdote, ¿ya? Porque así es como se fue creando, ¿verdad? Cuando los cursillistas empezaron a ser el motor evangelizador de las parroquias, pues como decía el Monseñor Sarmiento Peralta, que fue arzobispo de Pamplona, de Nueva Pamplona, pues pueden imaginarse, descubrió un motor de evangelización y de conversión
conversión ni de anuncio carismático impresionante, y pues esto tengo que llevarlo. Si uno se convence, sí. ¿Sí? Por ejemplo, uno que les están ganando en este momento se llama Emaús. En Colombia Emaús se ha puesto mucho las pilas, está muy detrás de los sacerdotes, nos invita a comer, nos invita a salir. No, mentira, es por broma. Pero la verdad sí es que son cercanos, están pendientes de uno. Si uno cumple años, el 9 de agosto, se acuerdan de uno, ¿verdad? Y sobre todo, ¿saben qué? Demostrar que realmente es valioso para la parroquia, que no es una carga para la parroquia, sino que es una ayuda para el párroco. ¿Sí? Hay muchos movimientos que los párrocos enseguida reaccionan negativamente porque dicen más trabajo. ¿Ya? No, hay que demostrar que no es más trabajo, al contrario, es una ayuda para la vida parroquial. ¿Sí? Hay que demostrar. Esa es, les devolví la pelota, ¿verdad? Vale, una última pregunta por acá, Ana. 2 preguntas más. Usted nos aclaró que no es cursillista. Sin embargo, le pregunto, ¿cómo vería usted los cursillos mixtos? Eso pregúntese a un cursillista, porque yo no me voy a meter en ese saco. Miren, les acabé de hablar de un movimiento que tiene trazos, tiene influencia de cursillos, ¿no? Que es Emaús. Emaús tiene influencia de cursillos. Consciente o inconscientemente, ustedes ven lo que ellos hacen, esto se parece a, esto se parece a. Si ustedes van allá, todo es muy testimonial, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ustedes ven que el impacto es lo que las personas cuentan de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero ellos mantienen lo mismo. Mantienen lo mismo. Hombres aparte, mujeres aparte. Curiosamente, ellos tienen algo, y es que el movimiento está vinculado directamente a una parroquia, o sea, no tienen coordinación nacional, sino que está dependiendo directamente de la parroquia, lo cual supone, pues ya se pueden imaginar, muchas personas trabajando, apoyando todo de la vida parroquial. Muchos sacerdotes le están apostando a eso, porque a veces dicen, cuando hay un movimiento que se lleva a la gente para otro lado, entonces hacen un entre ellos, entonces se lo llevan lejos. No, mentira, ¿verdad? Pero hacen una reunión y se lo llevan para otra parte, pues él dice, pues sí, es muy bonito para la formación de ellos, pero ¿qué le aporta a mi parroquia? ¿Sí? No negamos que es un poco interesado, pero así funcionamos muchos. ¿Ya? Incluso recuerdo alguna vez, no voy a mencionar de qué movimiento o comunidad era, pero teníamos una de las mejores catequistas formadas en nuestra parroquia. O sea, había hecho cuanto curso, máster, lo que quieran de catequesis. Pero estaba en un movimiento que le impedía ejercer la catequesis. Y era catequista arquidiocesana, o sea, ya reconocida por el arzobispo, en fin. Pero al entrar en esta forma de vida, le dijeron, no, usted hasta que no termine determinado momento, usted no puede hacer eso. Bueno, presionamos tanto que finalmente le concedieron que nos apoyara con la catequesis de adultos de bautismo, ¿ya? Pero no les puedo negar que depende de eso, depende de qué tanto hay apoyo en una comunidad. Y como les digo, mixto o cada uno por su lado, pues no sé, ¿verdad? También otro movimiento inspirado en cursillos es encuentro matrimonial. ¿Ya? Ahí uno encuentra trazas también muy significativas de cursillos. Pero la apuesta de ellos es conyugal. ¿Ya? No sé, bueno, ya eso ustedes lo meditan con